The Possession of Michael King, o Invocando al Demonio, como se conoció en Latinoamérica, es una película del 2014 dirigida y escrita por David Young. Después de que su esposa Samantha muere en un extraño accidente, Michael se obsesiona con desmentir a la psíquica cuyo consejo cree contribuyó a su muerte. Sin embargo, a medida que su investigación sobre lo paranormal se profundiza, Michael se da cuenta que ha despertado una fuerza malévola fuera de su control. Pronto se encontrará luchando para mantener su cordura, así como para proteger a aquellos que ama y sobre todo a su hija de la oscuridad que lo supera. The Possession of Michael King se mete a un género que no es fácil. Las películas de exorcismo o posesiones nunca han sido de complacer a los fans de este género. Si bien son un éxito de taquilla, el fan del terror jamás ha podido superar al Exorcista, la única película que es considerada la más aterradora de este subgénero. Han salido muchas en la historia, pero todas se encuentran a su público dividido o reclamando que es más de lo mismo. Si bien aceptamos ver a un grupo de amigos siendo masacrados en una cabaña o fantasmas acechando a una familia una y otra vez, a la hora de hablar de personas poseídas, el fan del terror no es tan fácil de convencer. David Young, el realizador, tiene una historia bastante graciosa de cómo ingresó en la industria. Mientras estaba en Santa Mónica a finales de los 90, vio un camión del cual estaban descargando árboles falsos. Supuso que se trataba de una película, así que se acercó a las personas que lo estaban descargando y en pocos minutos estaba ayudando a montar un set de una filmación. Luego de varias horas de trabajo, se le acercó un productor y le dijo: no sé quién sos ni de dónde saliste, pero hiciste un tremendo trabajo. Entonces lo terminó contratando para trabajar en una película. Eran los estudios Concord de Roger Corman. Así es como terminaría trabajando en 6 películas de esa productora. Durante años fue trabajando en la escritura de guiones, pero ninguno se terminaba realizando. Por eso decidió escribir uno que él mismo pudiera dirigir. Así es como surgió la idea de hacer una película de terror, ya que para ella no necesitaría grandes actores. Sabía que era más sencillo que le dieran la posibilidad de dirigirlo si el proyecto no era tan ambicioso. Su idea era escribir una historia al estilo Memento de Christopher Nolan, pero en versión terror. Comenzaría con un sujeto en el medio de un callejón cubierto de sangre, que no es suya, y sin recordar su identidad ni cómo llegó a ese lugar. Y mientras la historia se va desenvolviendo, descubre que está poseído por un ente demoníaco y mientras más investiga se da cuenta que es algo que se hizo él mismo y que el demonio lo obligó a matar a su familia y a sus amigos. Cuando la película termina, el protagonista vuelve al mismo lugar, cubierto en sangre y sin memoria, y esta vez todos aquellos que quisieron ayudarlo también están muertos. Cuando lo presentó a diferentes personas, a todos les encantaba la idea, pero un amigo le dijo que lo más interesante sería saber cómo se hizo eso él mismo, qué era lo que estaba haciendo o buscando para terminar poseído. La idea quedó girando en la cabeza de David Young y pensó que podría contar eso en forma de documental, y como un director primerizo sería mucho más fácil filmarlo y si cometía algún error no se vería tan mal. Young siempre había sido un gran fanático de The Shining, de Stanley Kubrick, y pensó que sería genial contar la historia desde la perspectiva del personaje de Jack Torrance, que el mismo personaje científicamente nos diga lo que le está sucediendo. Cuando terminó de escribir el guión, lo envió a varias personas, pero si bien demostraban interés, ninguna quería financiarlo. La productora Content Films acababa de tener un éxito con la película The Pact, que había realizado con un presupuesto de $500,000 y estaba interesada en el guión, pero no quería hacerla al estilo fan footage, querían hacerla como una película real. Entonces les dijeron que si reescribía el guión y a ellos les gustaba, financiarían el proyecto y él lo podría dirigir. Young aceptó la propuesta y reescribió todo el guión como una película. A la productora le encantó, pero cuando llegaron a la hora de la financiación vieron que el proyecto era insostenible. Sería bastante costoso, no solo el $500,000 que ellos proponían. Le explicaron que la mayoría de películas de posesión de bajo presupuesto se realizan en una sola locación, por eso suceden en una casa embrujada, una mansión embrujada o un manicomio. Porque ir de locación en locación significa mover mucha gente y mucho tiempo de rodaje. El guión tenía cerca de 17 locaciones a las que visitaría Michael King para investigar lo que le sucedía. Mientras se estaba viendo la forma de solucionar este problema, se estrenaría el film The Devil Inside. Si bien fue destruida por la crítica y la audiencia, había dejado un gran impacto en la industria. La película había costado $1,000,000, recaudando 100 millones. Esto hizo que todos los estudios comenzaran a buscar metrajes encontrados con la temática de posesión. A Young les llegaron 5 propuestas de estudios
que querían realizar su película como estaba escrito originalmente y ofreciéndole más del triple de lo que ofrecía Content Films por hacerla en formato película. Sony Screen Gems le ofreció 15 millones, pero querían establecer en el contrato que en caso de que los productores vieran que David Young no estaba capacitado para hacer un buen trabajo, pudieran reemplazarlo en cualquier momento por otro director. Young decidió que antes de aceptar esa propuesta querría juntarse con los directivos para saber qué pensaban del proyecto. Cuando se juntaron, los productores le dijeron que tenían una idea para esa película: que la mujer de Michael King fuera asesinada al comienzo de la película por un asesino en serie que está poseído. Mientras Michael King busca a este asesino, descubrimos que todos los demonólogos a los que va a visitar están metidos en una conspiración para intentar que él se vuelva el próximo asesino en serie. Young les dijo que encantado escribiría esa idea que le acababan de contar si le pagaban, pero no entendía para qué querían su guión si la historia que le acababan de contar no tenía nada que ver con el guión que él les estaba vendiendo. Rechazó la oferta y terminó trabajando con Gold Circle, quienes dejaron el guión como originalmente lo había escrito Young. La fotografía estuvo a cargo de Philip Parmet, alguien que tiene experiencia en películas de terror. Trabajó con Rob Zombie en las películas The Devil's Reject y Halloween, y aquí demuestra su experiencia iluminando y manteniendo la cámara estable. Es notable que David Young no quería que la película tuviera cámaras temblando. La fotografía se acerca bastante a la película Chronicle, aquella película que es un metraje encontrado, pero está tan bien filmada que a veces uno puede olvidar que está hecha de esa manera. Jane Johnson hace un excelente trabajo como Michael King, debe llevar en sus hombros toda la película y es fácil acompañarlo con esta búsqueda para desmentir lo sobrenatural, aunque sabemos que eventualmente caerá en las garras de algo maligno. El presupuesto de esta película fue de $1.3 millones y se filmó en 19 días. Primero se filmaron las escenas en exteriores y los últimos días lo dedicaron a filmar todas las escenas dentro de la casa. The Possession of Michael King lamentablemente no fue muy bien recibida por la crítica especializada, acusándola de seguir con la misma fórmula de otras películas y tener sustos baratos. Tal vez lo que sí se le pueda reprochar a la película es que sabemos de lo que va a suceder antes que pase. Igualmente la fotografía, la actuación de Jane Johnson y varias escenas hacen que esta película sea bastante disfrutable. The monster. From your dream. It's you, Daddy.